La mejor manera de ayudar a los pobres es no ser uno de ellos. Disfruta este libro. Una vida de arrepentimiento y decepción. Solo piensa en cómo será tu vida de no tener tu FU Money. Cuando estés a punto de dejar este mundo, te dirás a ti mismo: me hubiera gustado hacerlo, hubiera querido tenerlo. En cambio, ¿por qué no mejor decir lo que William Hunk dijo en American Idol? Yo he dado todo lo mejor de mí y no siento un poco de arrepentimiento. Piénsalo. ¿Por qué no disfrutar de tu vida ahora? Cuando estás preocupado por el dinero, piensas en ello todo el tiempo. Piensas: ¿cómo haré para pagar las deudas? ¿Cómo haré para pagar la educación de mis hijos? Cuando no tienes el dinero suficiente, te ves obligado a decir no a tus amigos cuando te dicen: hey, vamos de vacaciones juntos. Tu respuesta es no, porque no puedes pagarlo o porque tienes que trabajar. Tu respuesta es no a la caridad, porque no tienes suficiente para dar. Cuando estaba quebrado, quería tanto donar al hospital de niños, porque salvaron la vida de mi primo. Estaba tan agradecido por el trabajo que habían hecho que quería darles dinero, pero no podía. En ese tiempo no podía hacerlo, ni siquiera podía pagar mis propias deudas. Era difícil incluso poner comida sobre la mesa. Verás, muchas personas dicen que quieren ayudar a otros, pero la verdad es que ellos realmente no quieren hacerlo. ¿Cómo demonios puedes ayudar a otros si no puedes ayudarte a ti mismo? Esto es como la metáfora de el avión y la máscara de oxígeno. Primero, tienes que ponerte tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros a hacer lo mismo. Tienes que salvarte a ti primero antes de salvar al mundo. Si realmente quieres ayudar, haz tu FU Money. Luego puedes ayudar a quien tú quieras. La mejor manera de ayudar a los pobres es no ser uno de ellos. Cuando estás constantemente preocupado por el dinero, eso te consume. Estás enfocado en sobrevivir, en cómo pagar las deudas. Una persona hambrienta no puede pensar en más que en el dolor de su estómago. Es difícil ser generoso cuando estás quebrado. Es difícil pensar en las necesidades de los demás cuando tu mensualidad está a punto de acabarse. Algunas personas me dicen: Dan, eres adicto. Estás obsesionado con el dinero. Es lo único que te importa. Sí y no. Sí creo que el dinero es extremadamente importante, pero no es lo que más me importa. Lo que en realidad me importa es libertad. El dinero te da la libertad de elegir, te da opciones. Tengo absolutamente claro qué es lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Y lo que quiero es libertad. La libertad de comprar lo que quiera, comer lo que quiera e ir a donde quiera. Y a la libertad cuesta dinero. FU Money es vivir la vida al máximo, es tenerlo todo. Si no sabes la cantidad de tu FU Money, estás viajando por tu vida ciego, trabajando día a día, pensando: ¿no sería genial tener una vida diferente? Sin tomarte la molestia de establecer un plan para realmente lograr lo que quieres. Y antes de que te des cuenta, tu vida se acaba. Haz tu FU Money tan pronto como te sea posible. No te sugiero por un segundo que pases toda tu vida persiguiendo tu FU Money. Al contrario, te digo que te liberes de tus preocupaciones de dinero ahora y que puedas vivir la vida que realmente quieres. Y así no te verás forzado a postergar tu vida por estar siempre pensando en que no tienes el dinero. Yo solía pensar que cuando hiciera mi FU Money empezaría a perseguir mis sueños, y uno de ellos era aprender a volar un avión. Quise hacerlo por años. Me decía a mí mismo: cuando tenga mi FU Money, aprenderé a volar. Pero luego pensé: ¿por qué demonios esperar? ¿Por qué no lo hago ahora? ¿Por qué no hacer lo que amo ahora? De inmediato me inscribí en clases de vuelo y obtuve mi licencia de piloto privado. Y adivina qué, fue absolutamente increíble. Lo que descubrí es que al hacerlo, no afectó negativamente ni en lo más mínimo mi persecución por mi FU Money.
En realidad, tuvo el efecto contrario. Llegué allí más rápido porque estaba recargado y revitalizado como nunca antes. Invertir mi dinero en clases de vuelo, a pesar de que no tenía mucho dinero en ese momento, me permitió experimentar la emoción de hacer algo que siempre había querido hacer. Resultó ser el catalizador que necesitaba para ponerme en marcha, para hacer mi FU Money. Una vez que probé la libertad de vivir el estilo de vida FU Money, me volví imparable. Asignaciones FU Money, capítulo 1. Pregunta número 1. ¿Qué significa FU Money para ti? Pregunta número 2. ¿Cómo sería tu vida una vez que logres hacer tu FU Money? Sé lo más específico que te sea posible. Pregunta número 3. ¿Cómo te sentirías una vez que logres hacer tu FU Money? Por ejemplo, ¿te sentirías tranquilo y con la mente en paz? ¿Libre de estrés? ¿Diversión? Etcétera. Capítulo 2. ¿Cómo vivir como una estrella de Hollywood, incluso sin ser famoso? Imagina vivir como una estrella de Hollywood. ¿En qué casa vivirías? ¿Qué carro manejarías? ¿O tendrías un chofer? ¿Dónde pasarías tus próximas vacaciones? ¿Cuáles son tus sueños más alocados? Piénsalo. ¿Lo ves? Realmente no queremos más dinero. Lo que queremos es la libertad que el dinero compra. En este capítulo voy a hablarte de cómo vivir como una estrella de rock, incluso si no eres famoso. Y diablos, eso puedes hacerlo incluso sin ser millonario. La clave está en saber la diferencia entre lo que supones que te dará placer y lo que realmente te lo da. Es sobre aquello que realmente quieres, no sobre las ideas que los medios te dicen que deberías querer. Permíteme ponerte un breve ejemplo. Un amigo mío que es un muy exitoso empresario posee 8 carros deportivos, 2 Ferraris, un Aston Martin, 2 Porsches, un Mercedes, un Dodge Viper, entre otros. Entonces, desde luego, tuvo que construir un garage para poder guardar todos sus juguetes. El problema es que él está tan ocupado que la mayoría de sus juguetes no tienen menos de 3 millas encima. No bromeo, es ridículo. Para empeorar las cosas, de lo único que él puede hablar es del próximo carro que va a comprarse. Trabaja cada vez más duro para comprarse juguetes que no usará. No me malinterpretes, sí me gustan los carros. Tengo un carro deportivo y un carro lujoso, y es todo lo que necesito. Además, como trabajo desde casa, no manejo mucho de todas formas, y cuando lo hago solo por diversión. Es curioso, a pesar de que me gusta recorrer la ciudad en mi carro deportivo, probablemente obtenga más satisfacción de una conversación con un buen amigo. Una cuesta dinero y la otra es libre, pero vamos, eso es solo en mí. Ahora, probablemente te preguntes, pero si prefieres las satisfacciones libres como una conversación con un buen amigo, entonces, ¿para qué necesitas tanto dinero? Buena pregunta. La respuesta es el dinero lo que me permite tener esas conversaciones cuando quiera, donde quiera, con la frecuencia que yo desee y por un periodo tan prolongado como yo elija. La mayoría de personas están obligadas a llenar sus días trabajando de 9 a 5, entre 5 y 7 días a la semana, para alguien más. Y para poder disfrutar de una buena conversación con un amigo, se ven forzados a hacerlo en las noches o en los fines de semana, o a arriesgarse a hacerlo durante las horas de trabajo y ser descubiertos por su jefe. Yo no tengo que pasar por nada de esa mierda. Puedo llamar a un amigo en cualquier momento de la semana y decir, hey, ¿qué tal si comemos mañana? Y luego ir a la playa por un tiempo, o una fiesta, o a esquiar, o tomar un avión, o lo que sea. Eso es libertad. Desde que hice mi FU Money, no le rindo cuentas a nadie. Soy mi propio jefe. Esa es la diferencia. Me di cuenta de lo que realmente me daba el mayor placer. Luego, determiné cuál era el precio que debía pagar por ello. Todo se basa en entender lo que te motiva. Descubrí que cuando has hecho tu FU Money, puedes pasar la mayor parte de tu tiempo haciendo las cosas que te dan gran placer, como leer un libro, viajar o tener una buena conversación con un amigo. Además, puedes permitirte pagar casi cualquier precio por lo que sea, aunque después de cierto punto pagarás más por prestigio que por calidad. Puedes vivir muy bien, disfrutar de todos los lujos que imagines y aún así tener tanto dinero que no sabrías qué hacer con él.
Las mejores cosas en el mundo son accesibles, pero no son baratas. La calidad nunca es barata, pero si compras artículos de calidad de forma selectiva y los usas con cuidado, puedes disfrutar de una vida materialmente rica como una estrella de Hollywood. ¿Alguna vez realmente te sentaste a pensar qué harías con tu dinero una vez que logres hacer tu FU Money? Sé sincero, ¿alguna vez en realidad lo has hecho? Déjame saber en los comentarios si es que te gustaría ver la serie completa de FU Money en español. Suscríbete, es la única forma de saber si realmente estos videos están ofreciendo algo de valor a tu vida. ¿Ok? Nos vemos.